Rock and Talk Podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas. Hola, ¿cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar aquí una semana más en el podcast del Rock and Talk Podcast, tu podcast donde creamos espacios más allá del cuero y las botas. Mi nombre es Rubén Usuriaga y desde la ciudad de Quito es un placer saludarles a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que nos han escuchado, que se han unido cada semana, que nos han acolitado en este viaje que hemos tenido durante ya algunos capítulos, ya meses. Estamos en el último día del tercer mes del año. Cómo bestia, cómo ha pasado rapidazo el tiempo. Es una cuestión de locos, o se dice. Entonces es chévere desearles que igual que el próximo mes, que este cuarto mes del año que abril, les vaya todo bien, que estén muy, muy contentos con sus trabajos, que por favor encuentren trabajos y es así, que estén con la situación en sus hogares muy chévere, que esté todo bien, que todo está saliendo muy bacán en sus vidas. Desearles eso, es la idea de este podcast, de darnos la mano, de poder ayudarnos, de quizás crear un conversatorio, tratar de buscar una conjunción entre las diferentes temáticas semanales que hemos ido tratando de buscar gente a grandiosos invitados. Hemos tenido gente muy bacana, gente muy tuca, muy agradecidos también estamos de que nos hayan aceptado esta invitación. Entonces yo creo que este reflejo de lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo de semana a semana del podcast, es gracias a ustedes, gracias a las personas que nos ven, gracias a las personas que nos están acolitando, que siguen ahí presentes, que están siempre viéndonos, siempre con la idea de cachar qué podemos hacer, qué se puede decir, qué van a decir nuestros invitados, que son gente muy bacana. Yo creo que sin más preámbulos, yo te doy paso, hermano. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué más, niño? ¿Cómo te va? Hola Rubén, Que ¿qué le cuentes a tal? la gente de qué se trata Así esta es, semana, hoy una temática día. bien bacana, la verdad, lo que se viene el día de hoy. Así es, déjamelo a mí, déjamelo a mí. ¿Qué tal, gente? Yeah. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches en todos los lugares donde se encuentren y donde nos escuchen. Y bueno, bienvenidos a un programa más de Rock and Talk Podcast. Ya saben, este es un conversatorio dedicado a las temáticas, a alinear, como dijo Rubén, cualquier temática, las temáticas importantes, temáticas de la vida cotidiana, profesiones, alinearlas al rock, porque eso es el rock. Más allá de todas las personas, de todos los músicos, existe una infinidad de personas que estamos ahí alrededor del rock y que tal vez no hayan tenido la oportunidad de tener una entrevista, solo se les entrevista a los músicos. Pues este conversatorio es diferente, también a los músicos y al mismo tiempo a personas las cuales se dedican a poner un granito de arena por el rock, por esa cultura y para que no muera. Así que hoy día no es excepción. Primero quiero agradecer a todas las personas que nos siguen todas las semanas, que siguen con nosotros. Cada vez se conecta más gente, cada vez nos sigue más, nos escriben y la verdad que estoy muy agradecido por ustedes. Esto es para y por ustedes. Así que bueno, sin más, ha sido bueno esta semana. eh, Cada vez vemos que las cosas empiezan un poco tal vez a volverse a la nueva normalidad. Yo pues desde acá, desde el viejo continente, pues seguimos confinados, pero se ve que ya vamos a salir de esta, se ve cerca, así que pongan un poquito de rock a sus vidas, endulcen, como yo siempre digo, y que nuevamente volveremos a vivir del rock como lo solíamos hacer, de conciertos, de conversas, ¿Qué de falta charlas. hace, no? Y qué falta que hace también. Pero bueno, sin más palabras, Rubén, pues nos demos paso. Hoy día quiero yo dar paso al conversatorio, el cual es acerca de lo oculto y el rock, lo que es el misterio, lo escondido, que va más allá de las canciones, que va más allá de los símbolos, de las letras. Y para ello tenemos nosotros a invitados, los cuales son especialistas en esto. Ellos ya llevan años de años buscando eso que tiene el rock, lo que tiene más allá ya sea por medio de la poesía, por letras, por las diferentes artes, por todo lo que es las ciencias ocultas. Así que bueno, sin más, yo creo que voy a dar paso a nuestros invitados y al conversatorio de hoy, así que no se despeguen hasta el final y bienvenidos a Rock and Talk Podcast. Un abrazo, gente, y empezamos con el conversatorio. El rock relatado a través de nuestros invitados. Y listo, ahora sí estamos aquí con casa llena, como siempre. Tenemos a invitados de honor, a invitados que bueno, ya a las personas que les conocen, pues yo creo que no hace falta ni decir sus nombres, pero bueno, aquí estamos con ellos y quiero darles la bienvenida aquí a Mayari Granda Luna.
la cual ha sido ya por cerca de 28 años parte de la escena rockera ecuatoriana, involucrada en lo que es la poesía, metal y poesía, como ella dice, en bandas como Decapitados, escribiendo cuentos, haciendo poesía. Pues bueno, es una alta gama de contenido que ha hecho ella para el rock también ecuatoriano, y por lo que todo lo que es todas estas artes. Igual tenemos aquí a Javier también, que él ha estudiado literatura. Él es una persona el cual ahora se dedica, representa a una nueva revista de arte, de asimismo arte de el horror también que se tiene. Así que bueno, bienvenido también a la revista Necrofilia Magazine. Así que bienvenidos, y ustedes son expertos en esto. Bienvenidos a ustedes. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Brian. Sí, en realidad ha sido un camino largo y tortuoso de más de la mitad de mi vida, fogueándome en las tablas y también escribiendo, haciendo del arte, de la literatura y también de la música mi vida. Una especie de consagración total a las dos. Increíble. Gracias. Brian, Rubén, muchas gracias, Brian, muchas gracias, Rubén. Honrado por estar aquí en este espacio, y pues bueno, espero poder contarles del proyecto que manejo yo respecto a la revista y todas las demás cuestiones que he estado hoy desarrollando. Gracias. Qué chévere, no, muchas gracias a ustedes por aceptarnos esta invitación que les hicimos para poder buscar entre nosotros esta conjunción de esta temática, en que yo creo que es una de las cosas que ha estado tal vez vinculadas al género musical, quizás desde los años, quizás desde sus inicios, finales de los 50, finales de inicios de 60, 70, con toda la estética y la temática de las letras, cómo fueron avanzando hasta crear del rock and roll a pasar al heavy metal. Entonces yo quería preguntarles, más o menos empezando esto, si quizás tengan ustedes un vestigio de cuándo empezó toda esta temática, cuándo hubo esta fusión, cuándo, digamos, el pentagrama, tal vez cómo se ha convertido en un símbolo prácticamente de muchas bandas, de estilos musicales, de portadas de discos. Entonces, quería preguntarles cómo también, aparte de eso, si es que ha sido cómo fue su iniciación en este mundo del rock, y de ahí irlo vinculando con los diferentes artes que cada uno de ustedes ha ido haciendo. Como es una costumbre aquí en el rock o en todo el podcast, es siempre primero las damas. Entonces, Mayari, pues, la pregunta. Muchas gracias. Sí, con respecto al pentagrama que dices tú, pentagrama con las 3 puntas para arriba y las 2 puntas para abajo, significa lo espiritual sobre lo mundano, ¿no? Ha sido pues a lo largo de la historia tomado como una protección. Tú recordarás que inclusive en la Edad Media se pintaba en las puertas de la casa un pentagrama. Exacto. Para que el mal no ingresara a estas moradas. Si avanzamos un poco más, a raíz del surgimiento, del nacimiento de la Iglesia de Satán como tal, en el año 1966, bajo su creador, bajo Anton Sándor Lavey, o el Papa Negro, se empezó también a utilizar el pentagrama de forma invertida, ¿no? Entonces, al utilizar el pentagrama de forma invertida, con las 2 puntas para arriba y las 3 para abajo, esto significa dualidad bien y mal, y las 3 puntas para abajo son la negación de la Trinidad, ¿no? Como tal, haciendo referencia explícitamente a la religión católica, podría decirse, ¿no? Porque como tú sabes, se maneja mucho la cuestión de la Trinidad, ¿no? Eso te podría decir. De ahí,
No sé cuál era la otra cuestión que Era me sobre dijiste. tu acercamiento justamente a esto, ¿cómo fue tu paso Mi dentro del... acercamiento, Ajá. claro. Sí, yo empecé desde muy joven a escuchar metal. Había escuchado ya otro tipo de música, había escuchado música clásica, crecí escuchando Johann Sebastian Bach, Chopin, escuchando tango, eh, autores muy nuevos que empezaron a experimentar con el tango, como fue Astor Piazzolla. Entre otras vertientes más, blues, jazz clásico, Louis Armstrong, Glenn Miller, etcétera, ¿no? Pero propiamente mi vinculación con el metal se da cuando yo tenía 14 años de edad, porque los años anteriores yo vine de escuchar bandas de rock clásico, ¿no? Entre ellas Black Sabbath, Iron Butterfly, Rush, ¿qué te diré? Aparte también de rock en español, rock argentino, los padres del rock argentino. Entonces mi proceso fue así como mutando, ¿no? Y fue en escalas, ¿no? Grada a grada, paso Eso, a paso. Lo que hoy no ocurre, por ejemplo, con los chicos de hoy, que de un momento o de la noche a la mañana se encuentran con el metal de frente, ¿no? Entonces eso también es un tanto, no diría peligroso, pero es como si te saltaras del escalón 1 al 10, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese bagaje musical, ese conocimiento, si no sabes de dónde nació, cómo vino, de dónde nació el blues, si no has escuchado los espirituales, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Y también si no sabes también del proceso social y por qué se dio esta música, por qué nació el blues, etcétera, el rock and roll, etcétera, la revolución de las flores, la oripaz, el uso de sustancias alucinógenas, de LSD, como un inicio como experimentos médicos. ajá, exactamente. Y después se lo empezó a utilizar como una forma de acrecentar tu nivel de conciencia y abrirte hacia otras dimensiones que te permitían ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces sí, yo empecé a escuchar metal a los 14 años de edad. Llegó a mis manos el álbum Espías Malignos de la banda colombiana, se me va el nombre este momento, Darkness de Colombia, ¿no? Los años 90. Ah. Y entre las primeras bandas que escuché fue también SOD, Mortal Sin. Después empecé a escuchar el primer álbum que yo escuché de Sepultura fue La Esquizofrenia. Después empecé a escuchar Celtic Frost, Hellhammer, Merciful Fate, Carnivore, Sadus, Morgoth, en fin, muchísimas otras Bandotas. bandas más que en aquel entonces en realidad sí hacían estilos más puros, ¿no? No, después ya con el tiempo pues surgió esa cuestión del black melódico, del death melódico, de no sé qué cosas, ¿no? Nosotros crecimos acostumbrados a ese sonido más crudo y también esa postura menos fashion, a esa postura también así más extrema, más descarnada, ¿no? Y también porque iba de la mano también la vida de los músicos con el género musical que practicaban, ¿no? O sea, no era una cuestión de disfraz, de decir, sí, chévere, o sea, yo voy a poner el chaleco de thrash metal y listo, porque en mi casa, como dice Café Tacuba, también le hago al tropical, ¿no? Claro. Entonces, claro, vos podías ver, claro, y por eso habían también personajes dentro de la escena que sí estaban
en una vibración mental también un poquito más libre, ¿no? Que el resto. Qué chévere. No, gracias, Mayari. De hecho, un gran bagaje de bandotas, como la mayoría de todas las que nombraste son unas bandas que, a Benediction. cierto punto, claro, son bandotas que tienen eso mismo, como tú decías, de ser el artista, ser tal cual con la canción que están haciendo, con el estilo musical, con las Mortification, letras. antes de que ellos pues se vuelvan cristianos, ¿no? Mortification era otra cuestión. Sí, ha habido muchos cambios, se podría Yo creo decir. que sí, ha habido muchos cambios. Yo creo que desde sus inicios, esto del rock, porque como tú sabes, como había dicho Mayari, del blues. El blues es un género de lo cual era oscuro en el sentido que era de los afroamericanos empezaron a hacer una música triste, una música que era, después lo nominaron como que fiestas paganas porque lo hacían en las noches, era un poco oculto. Y luego fue evolucionando. A orillas del Mississippi. Ajá, en el medio. A orillas del Mississippi, es que exacto. También todo lo que no concordaba con el orden establecido empezó a llamarse pagano. Pagano, exacto. Sea lo que fuera. Denominaban fiestas paganas a lo que justamente es el reflejo de ese sentimiento de indignación y de la tristeza de sus suertes, ¿no? Y se dio también de las algodoneras, al ser esclavos, al vivir oprimidos, es todo eso, ¿no? Pero yo creo que se dio también con lo que fue de Robert Johnson, el blues, que decían que él vendió el alma al diablo y se convirtió en el mejor artista de blues de la época y después lo mataron. Pero solo tuvo 29 grabaciones y desapareció. Es probable, claro que sí conozco esa anécdota, es bastante probable. Entonces después se fue asemejando y eso era en los años 50, luego los años 60 empezó un poco ya lo que es el rock and roll, lo que fue ya Jim Morrison, los Beatles también, que decían que no, los Beatles hacían música tal vez un poco más suave o eran los chicos blancos ellos, pero no, también que cada ser humano tiene un protector del más allá, o sea, eso es innegable. Si tú tienes el don en tu vida de poderlo ver o de que se te presente, en realidad eres un elegido. Es verdad. Pero todos tenemos, digámoslo de alguna manera, una entidad que es la que está con nosotros desde el primer minuto de nuestro nacimiento hasta el último de nuestra muerte. Así es. Y bueno, vamos a darle paso ahora a Javier que nos comente de dónde nace ese amor a esta Muchas gracias, Mayari. Gracias, Mayari, nuevamente. Bueno, pues acotando también a lo que comentaba Mayari al inicio, yo tomo a los símbolos como tal, más bien como una interpretación bastante personal, ya que, como sabrán, los símbolos a lo largo del desarrollo de la humanidad han ido cambiando de significado, se han ido adaptando a las distintas culturas y todos los símbolos han representado una u otra cosa dependiendo del contexto de su momento social. Específicamente, claro. Específicamente en el campo de la simbología del pentagrama, como bien lo mencionaban, el pentagrama con la punta hacia arriba tiene un significado específico y el pentagrama invertido otro. Bueno, en el caso puntual, yo por ejemplo llevo un pentagrama invertido y entre todas las acepciones que ha tenido este símbolo de las que yo he tenido conocimiento, pues yo he decidido tomar el significado en cuanto a sus orígenes en la obra Le Clou de la Magie Noire, la llave de la magia negra, que fue elaborada por Stanislas de Walta, en donde él hizo dos diseños, un pentagrama con la punta hacia arriba y el pentagrama invertido. En el pentagrama con la punta hacia arriba colocó los nombres de Adán y Eva y en el pentagrama con la punta hacia abajo colocó los nombres de Samael y Lilith, contraponiendo dos aspectos de la naturaleza humana, que sería la espiritualidad y la carnalidad, por así decirlo. Pero serían las dos partes de la teoría de la creación, ¿no es cierto? Ajá. Está establecido. Ajá, entonces, bueno, al menos yo no lo llevo
por una acepción metafísica, por una acepción sobrenatural, sino más bien es algo simbólico que en este caso he decidido, y creo yo que es bastante acertado también considerar de que cada persona le otorga un significado a todos los símbolos existentes. Eso fue, digamos que una parte fundamental por lo que yo me decidiera hacer posteriormente estudios en las artes plásticas, con todas las simbologías, con todos los símbolos, las manifestaciones de cromática, de división. En las artes plásticas existe lo que se conoce como el punto de oro, por ejemplo, que es una zona específica de un espacio donde al tú colocar elementos ahí, automáticamente se va la mirada del espectador hacia allá, pero esto obedece simplemente a normas matemáticas, normas de la naturaleza. Y pues bueno, es algo muy interesante de explorar en el campo de las artes plásticas, del dibujo, de la pintura. Ahora bien, en cuanto a mi inicio en este mundo, pues te puedo contar que quizá fue un poco distinto en mi caso, ya que yo recuerdo que siempre, al menos en mi casa, se escuchaba de todo. No existía esa prohibición de que esta música no puedes escuchar porque esto es malo. No, al menos no en mi contexto. Claro que fuera de mi casa sí se escuchaba bastante de estas leyendas sobre ciertos personajes, porque, por ejemplo, en los 90, ahí se puso de moda una temporada toda la mitología detrás de Marilyn Manson, que se puso en esa época de moda. Y ahí, claro, surgieron todos los cuentos de que se había extirpado unas costillas, que se había quitado la pierna para colocarse una pata de cabra, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso a mí me parecía bastante gracioso porque, o sea, en mi casa se escuchaba normalmente cualquier disco de estos que eran considerados, digamos, prohibidos o satánicos, y nunca se lo vio desde esa perspectiva. Entonces, quizá no tuve que atravesar por un conflicto, al menos en el ámbito más familiar, sino más bien encontraba cierta resistencia en la parte social, fuera de mi ámbito familiar. Por ejemplo, en el colegio, típico, te haces del grupo de amigos que escuchan tu misma música y pasan aislados de otro grupo de gente. Entonces, ahí se empiezan a hacer como las especies de estas tribus urbanas que también fueron un auge en esa época. Y pues bueno, de ahí en cuanto a bandas, como te digo, yo escuchaba de todo, al menos lo que se pasaba en esa época en la radio. También mi hermana mayor me compartía algunos cassettes en esa época también. Algunos vinilos también, que me acuerdo que teníamos un vinilo de los Doors, cassettes de Metallica, un montón de cassettes de Metallica. Y pues bueno, ya después, cuando estaba en la época de colegio, ya en esa época era ya la cuestión de los CDs, y ahí con mis compañeros intercambiábamos los CDs con nuevas bandas, íbamos a los locales que era por la Amazonas para comprar los CDs pirateados en esa época. Y pues bueno, ahí creció todo el bagaje musical, y en lo personal al menos me fui decantando por todos los géneros que tenían composiciones instrumentales, por ejemplo el gótico, el doom, y me incliné hacia ese lado. Posteriormente ya escucharía black metal, death metal, pero siempre he mantenido esa preferencia hacia los géneros que tienen bastantes orquestaciones, bastantes arreglos instrumentales, como por ejemplo Haggard, que es una bandaza que experimenta bastante bien. Y en cuanto al gótico, recuerdo la banda The Sins of Thy Beloved, que experimentó con el violín, y fue una de las influencias para que me motive a mí a estudiar el violín. Qué buenazo. Wow, qué interesante todo lo que ustedes nos cuentan. La verdad que esto es una temática para irnos, creo yo, horas y horas hablando. Yo tengo una consulta para ustedes. Bueno, todo esto del ocultismo, sabemos que tiene referencia a lo que es la magia, la alquimia, la adivinación, la espiritualidad. Más que todo esto siempre ha sido, no es desde que inició el rock, no, esto viene desde hace muchos años, con rituales, como se dice, rituales paganos, pero con la idea también de encontrar los secretos del universo,
ver toda la conciencia que tenemos, cuestionar y todas las dimensiones y el cuestionamiento que se tiene. Pero yo tengo una consulta, como decíamos, en los 50 del blues, después en los 60 empieza el rock and roll, como en Jim Morrison, que tenía también sus cosas, decían que era poseído por un chamán, por los indios americanos. Entonces mi pregunta, después de los 70 tenemos a Black Sabbath, el vivo ejemplo, Led Zeppelin con Jimmy Page, bueno, es abarcar muchos temas, pero mi pregunta es, ¿en qué punto creen ustedes que realmente se realiza una estrecha relación entre este mundo del ocultismo y el rock? O sea, ustedes que tienen esta experiencia, ¿en qué punto trascendental? O tal vez fue ya después con el black metal, no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que se ha dado propiamente desde sus inicios, porque un artista es un ocultista a carta cabal. ¿Por qué? Porque el ocultismo significa, en primer lugar, descubrirte a ti mismo, el ver todas tus facetas, las más mórbidas, las más oscuras, las más decadentes, las más depresivas, y también tomar en cuenta tus valores, ¿no? Convivir con esa dualidad. Lo que ocurre es que muchas de las personas no quieren aceptar que tienen esa dualidad dentro, ¿no? En el caso del artista, sí, porque justamente a través de su espíritu creativo, todo el tiempo está manifestando todo su ser integral, interior, ¿no? Sus anhelos, sus experiencias sobrenaturales, paranormales, clarividentes, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que siempre hubo relación. No podemos decir que empezó, no. Yo pienso que siempre lo hubo. Desde el inicio mismo de la historia, desde el primer ser humano, desde la necesidad de crear un Dios, exacto. de tener un grupo familiar, etcétera, de empezar a hacer rituales para la siembra, para la cosecha, etcétera. Todo eso podría estar dentro de lo oculto. Claro, y es verdad lo que tú Sí. mencionabas acerca de que tal vez y como el rock siendo muy expresivo el estilo de música, es por eso también que en este género nosotros como que denotamos más de esa indagación que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior. Entonces también yo creo que por eso también por el sonido que tiene, por lo que las letras y todo lo que conlleva al rock, también se ha asemejado más esto del ocultismo en el género rock. Tú, Javier, ¿qué nos comentas? Bueno, respecto a esta cuestión, yo considero que la música desde el surgimiento de la música como tal, es decir, a la par de la evolución de la especie humana, fue tomada como un ritual como tal, ya que el repetir un ritmo constante, los cantos, sea por cualquier motivo, te llevaba, o al menos se tiene la noción de que te llevaba a un estado psíquico, un estado espiritual bastante elevado, llegando incluso en muchas personas a alcanzar el éxtasis. Y pues bueno, yo creo que todos los géneros que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad tienen estas facetas, las que tiene el ser humano como tal, la faceta positiva y la faceta negativa. En el caso puntual del rock, del metal, de todos los géneros relacionados, creo yo que se decantan por explorar precisamente la parte, por así decirlo, oscura, oculta del ser humano, que simplemente no es algo socialmente tan bien visto, pero que está presente, es parte de nuestra naturaleza. Y no solamente en el rock, por ejemplo, existen distintos géneros muy interesantes que también exploran estas cuestiones ocultas. Por ejemplo, hay el horror country, es música country que trata temáticas, perdón, de la muerte, del infierno, de todas esas cuestiones que uno asociaría que quizá estén más vinculadas al rock o al metal.
pero no es así. Entonces, en distintos géneros se explora todos estos, los aspectos ocultos del ser humano como tal. Yo creo que sí, muy acertadas sus palabras, Mayar y Javier. Yo creo que esta concatenación mismo que existe entre la expresión del artista, junto con algo, quizás fuerzas que no se entiendan, fenómenos sobrenaturales que quizás dentro de nuestra concepción como simples mortales son cosas que pasan y quizás nos asusten, que han creado pánico y han hecho persecuciones dentro de la historia, o han hecho simplemente que el mismo hecho de la convicción con la que tú crees en algo que sea tal vez impuesto o no, que tengas esa libertad de poder también decidir y cuestionar, ha sido considerado durante los años desde el punto de la ignorancia, siempre como algo malo, como un rechazo, como algo como que está prohibido, como que no funciona. Y yo creo que eso es una de las fallas que también ha dado muchos cuestionamientos, y eso justamente es lo que les quería más que todo consultar sobre hace un momento hablamos digamos, del simbolismo que tienen ciertas detalles dentro de esto. Ustedes mismos, el mismo hecho de utilizar cierta vestimenta, de utilizar ciertos accesorios, de utilizar ciertos símbolos que representan para ustedes, que tienen un bagaje personal, emocional y que han sido parte de ustedes. ¿Han visto también ustedes tal vez un mal uso de estos símbolos? Quizás como decías, Mayeri, de que los artistas tienen que ser reales, pero quizás ver no sé, hasta cierto punto una falsedad dentro de muchos artistas, que un Es que lo han pentagrama, hecho a veces por marketing o por vender. exacto, ajá, es como que pierde el simbolismo que muchas personas tienen para simplemente convertirse en una marca. He visto como un pentagrama con un corazón y eso me pareció como, chuta, no, o sea, según yo, no, pero eso les quería preguntar, como si es que han visto como este abuso de esta simbología dentro de lo que es, y utilizado por personas que quizás no tengan idea o sea simplemente un hecho marquetero. Entonces, no sé si es que, porque esto Sí significa, y esto ocurre. ha tenido muchísima repercusión a lo Claro largo de la historia. que, Mucha gente cree y claro que ha sigue ocurrido en el eso. caso de muchas bandas como una estrategia de marketing, como una estrategia de comercialización. Eso es indudable. De todas maneras, soy de esas personas que piensan que los actos de las personas hablan por sí solos, ¿no? Y el público siempre va a saber quién es y quién no es. O sea, es así de Yo simple. también pienso igual. Y bueno, tampoco puedo ponerme a condenar o a enumerar bandas que, que han hecho un circo con eso, porque no sería óptimo, Ujú. pero sí, se ha usado en muchas ocasiones como estrategia de marketing, lo cual me parece una tontería, porque desde mi punto de vista es un irrespeto total, ¿no? Eso es lo que es llegar, exacto. Ok, gracias, Mayer. ¿Y tú, Javier? Justo eso es lo que quería. Sí, bueno, aquí en este aspecto yo creo que el uso, el manejo de estéticas, de símbolos, debería trascender más allá de las cuestiones de la identidad colectiva y enfocarse en la identidad individual. Si bien es cierto que existen grandes corporaciones, grandes grupos de personas que emplean no solamente estos símbolos, sino cualquier símbolo para mercantilizarse, para llegar a un público, qué sé yo, desinformado, por así decirlo. Es innegable que es una técnica comercial, pero si te fijas bien, es algo totalmente legítimo a pesar de que no sea ético, por así decirlo. Más allá de la postura de que cada persona tenga, yo creo que si es que tú decides portar un símbolo o una determinada estética, tu propio criterio debería al menos darte la motivación para que puedas explorar y al menos conocer qué es lo que significa para ti, qué significado le puedes tú dar, no simplemente por seguir una moda, sino porque tú desees expresar algo a través de esto.
Y ya independientemente que la gente lo use, bueno, no creo yo que debería ser algo importante porque se debe vivir y dejar vivir. Claro, es como decirle, no es por, digamos, el mismo hecho de ser, digamos, como hincha, pero sí, digamos, sí hay una representación, porque son cosas que tienen un trasfondo que es histórico, que ha tenido bastante repercusión durante toda la historia y que no creo que debe ser tomado a la ligera. Quizás muchas de las cosas, quizás estamos en un estilo musical que quizás se preste para esto. Muchas marcas y todo utilizan el mismo hecho de la vestimenta, de la música pesada para simplemente dar como una rebeldía y algo, pero yo creo que simplemente están raspando la superficie de algo que representa para muchísimas de las personas que nos gusta el rock, que somos así, porque como decían, y es lo más yo creo que ese es el mensaje más pepo ahorita, es como que la gente cacha cuando no eres real. Entonces yo creo que eso también, como tú decías, puede estar hasta predestinado que, entre comillas, la utilización de estas cosas esté aceptado por la sociedad para dar un enfoque, digamos, rebelde y juvenil, pero no necesariamente es así porque tiene un trasfondo y eso el rock and roll creo que lo tiene como tal y más que todo lo oculto que es años y años, años y siglos incluso de historia de esto, de este. Así es, y expandiendo un poco también la pregunta de Rubén, ¿cómo ven ustedes hoy día en estos tiempos la perspectiva que tiene el ocultismo, estas ciencias ocultas? ¿Creen que se ha perdido valor con esto también de que se tiene la tecnología, con esto que las personas le dan un mal uso y también la mala interpretación que se ha tenido a lo largo de los años? ¿Creen que hoy día, especialmente en este último siglo, se ha perdido el valor de toda esta arte? ¿Cómo ven ustedes a hoy día? Pienso que no se ha perdido. Más bien, por el contrario, desde la globalización de la información, las personas tienen muchísimo más acceso a un sinnúmero de cosas, ¿no? De lecturas, de música, etcétera, ¿no? El problema aquí es el siguiente, que como te llega la información de una forma tan rápida, muy pocas veces es digerida como debería ser y se le da el tiempo necesario para que tú puedas entender, analizar, descartar, reciclar, procesar, ¿no? Ese es un gran problema que se da hoy, ¿no? Es verdad. Pero pienso que el ocultismo está tan presente dentro de los seres humanos como el respirar, ¿no? Entonces igual puedes vivir negándote 10, 20, 30, 40 años a ti mismo. Hasta que llega un día o un hecho determinado en tu vida que te hace ver tu existencia en toda su dimensión, en la totalidad, ¿no? Y ese es el momento en el que vas a descubrir recién cuál es tu verdadera esencia, qué estás haciendo en este mundo, ¿no? Nada más. Sí, así es. Yo creo que, bueno, es acertado también. Se llega a un punto donde uno se cuestiona. Uno siempre se está cuestionando todos los días. Tú te cuestionas cualquier situación que te sucede, el por qué. Pero claro, llega una etapa donde realmente tú tienes que dar una explicación a eso. Y es ahí donde uno empieza a indagar en nosotros mismos, creo yo. Javier, cuéntanos tú qué opinas acerca de la temática de si se ha perdido o no el valor con estos tiempos que tenemos hoy día. Pues bueno, yo concuerdo con mayoría en el sentido de que en esta época lo que se debe hacer es aprovechar precisamente que la facilidad de la información que nos llega, precisamente el acto de que todo el mundo esté a un clic de distancia de
de la información es algo muy valioso que hay que rescatar. Sin embargo, también es prudente, como bien lo decía Mary, saber seleccionar la información que nosotros estamos consumiendo, saber verificarla, y si es que decidimos ingresar en el sendero del ocultismo, ver que efectivamente no sean charlatanes, porque con el auge precisamente de la información, no es que todas las personas quieran compartir sus conocimientos, y las personas que lo hacen no siempre son personas legítimas en las que un no iniciado pueda confiar, ya que es esto prácticamente imposible deducirlo si es que uno no tiene una experiencia previa. Por ejemplo, me llamaba la atención la otra vez que estaba en Instagram y veía que una persona había colocado tres cartas de tarot volteadas y hacía una dinámica con sus seguidores. Decía, selecciona una carta y prácticamente hacía una lectura de tarot virtual por Instagram. Me pareció interesante. Sin embargo, creo yo que para la difusión de todos estos conocimientos, de este tipo de filosofía, siempre es bueno no solamente limitarnos a lo que nos llega por las distintas redes sociales, sino que también hacer una investigación, una exploración y un análisis un poco más tradicional, por así decirlo, para estar efectivamente seguros de que estamos yendo por el camino adecuado, sea cual sea el que decidamos seguir. Buenazo. Y eso es justamente lo que les quería. Esa es más que todo es como una pequeña consulta. Muchas de las cosas que se han planteado dentro de esto, o sea, si quiere ver o no, el ocultismo va siempre en contra de algo preestablecido supuestamente, o también esa puede ser la contraparte que te quieran vender, en decir como que el oculto es en contra porque estás en contra de lo que está bien, de lo que es esto. Yo creo que también nace de algo muy, muy, muy importante, que es el problema del mal, de Epicuro, que prácticamente es la existencia de un ser que es omnivolente, omnipresente y omnipoderoso, en el que si es que existe mal en la humanidad, si es que alguien mata, si es que alguien quiebra una familia, rompes eso porque o no existe o no puede ser los tres. Entonces yo creo que ese bagaje también se ha visto, y quizás, como ustedes decían, la sobreexplotación de información no se permita este momento de entender, de cuestionarse, de asimilar información a la final útil, porque hay un montoncísimo de información inútil que está por ahí, que simplemente sirve para estorbar, y como un no iniciado dentro de esto, quería decirles más que todo, ¿cuáles son esas, digamos, es como en la música, uno tiene bandas que de ley tienes que escuchar los Beatles, tienes que escuchar Iron Maiden, tienes que de ley escuchar Black Sabbath, son como, y Deep Purple, Led Zeppelin, o sea, son como tópicos, pero que tienes que, dentro de esto, con una persona no iniciada, quizás hay textos, hay libros que pueden ser que son, digamos, como la base para poder seguir y poder encontrar este camino, digamos, de una atracción hacia lo oculto, hacia unas recomendaciones quizás de ustedes, que son las personas que de ley cachan. Entonces, por eso es como un no iniciado, quizás, ¿cuáles son las obras con las que se podría, digamos, abarcar un poco el inicio de este gran bagaje? En primer lugar, pienso que el ocultismo no es que va en contra de algo. Por el contrario, el ocultismo te hace encontrar el otro lado de las cosas, ¿no? El descubrir el orden de las fuerzas naturales, las jerarquías, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaría yo para alguien que quiera empezar a cultivarse? Yo en primer lugar les recomendaría empezar a leer algo acerca de hipnosis. ¿Por qué? Porque a través de la hipnosis llegas a tener un dominio mental. Y bueno, ya dentro de esto, pues de capítulos dedicados a la mirada magnética, etcétera, otras cosas, yo diría, o sea, si alguien quiere empezar, puede empezar por ahí, ¿no? También se podrían estudiar también algunos libros de espiritismo, que como ustedes recordarán, en el año 1800 estuvo muy en boga el espiritismo, ¿no?
Entonces era lo más común que la gente empiece pues a hacer reuniones espiritistas y todo lo demás, ¿no? Pero inclusive deberían remitirse a la cuestión histórica primero, o sea, al por qué, porque ningún conocimiento en el planeta Tierra, en el universo, está sustentado en nada. Tiene un fundamento que va muchísimo más allá. Es lo que podría yo decir al respecto, también empezar a leer algo de psicología para empezar a entender la naturaleza humana, el funcionamiento de su mente, fijaciones, etcétera, ¿no? Algunas cosas así. Primero, antes de, si quieres empezar ya a estudiar cosas un poquito más pesadas, debes en primer lugar cultivarte de esa manera, ¿no? Y después ya será otras cosas más. Bien, gracias. Javier, unas recomendaciones. Sí, bueno, en el campo de la literatura y sobre todo la que está enfocada a este aspecto del oculto, quizá uno de los grandes problemas es encontrar precisamente el material, los libros, porque en realidad son contadas las editoriales, al menos las editoriales en español, que publican esta literatura. Sin embargo, de los que se puede encontrar, por ejemplo, existe la editorial Ediciones Anómalas, es el nombre de la editorial. También está Manu Sinistra, editorial Cthulhu, que son unas editoriales de España, de Perú y de Colombia respectivamente, que ellos se encargan de traducir a autores clásicos y contemporáneos que tienen que ver con todas estas cuestiones del oculto. Por ejemplo, en lo contemporáneo, lo que está haciendo Manu Sinistra es traducir al español los libros de Thomas Carlson, de Michael Ford, que son como los autores un poco más consagrados dentro de este tema, con la Biblia del Adversario, el Grimorio de la Serpiente, el libro de la Luna Bruja, que son títulos un poco más especializados en esta temática. Y pues bueno, complementando también lo que mencionaba Mayeri, no es que si es que quieres seguir explorando por este tipo de filosofía, por este tipo de conocimiento, no es muy prudente ir directamente porque prácticamente no vas a entenderlo. Necesitas también un bagaje científico en el campo de la psicología, en el campo de prácticas un poco más espirituales también. Y yo añadiría que también deberías tener un bagaje literario en cuanto a ciencia ficción, a todas las cuestiones de terror, de horror, porque si bien este tipo de literatura su fin es entretenerlo, nosotros podemos encontrar distintos símbolos, distintas metáforas que nos van a ayudar a comprender los textos que ya son especializados en el tema. Gracias, Javier, por responder, igual Mayari. Y bueno, también lo que, como decía Rubén, tal vez ve que es algo opuesto, que es algo va en contra a veces, pero yo creo que es porque ha sido siempre un término tabú, ha sido siempre una práctica oculta, digámoslo así, y eso a la persona común y corriente solo va a ver como algo negativo, que es mal interpretado, por supuesto. Y yo tengo una pregunta un poco más personal para ustedes. Siempre nosotros tenemos una influencia o tenemos un momento importante donde nos define o nos lleva por una dirección. Y yo quisiera saber a ustedes cuál ha sido esa persona, esa influencia, tal vez un artista o tal vez momento, como Mayari decía, tal vez en algún momento de tu vida tú ahí te cuestionas, te sucede algo y te pasa, pero quisiera yo saber exacto, la experiencia en la cual ustedes pues decidieron tomar este rumbo de esta arte, de esta ciencia tan grande. Influencia, pienso que ha sido mi propio descubrimiento el que me ha hecho ver dentro de mí y fuera de mí. Y he tenido también algunas experiencias paranormales que también han marcado mi vida, ¿no? Y esto no hizo más que en realidad reafirmar
lo que yo ya sentía, ¿no? Y pienso que esto es una especie también de clarividencia, de poder interior, de fortaleza mental, espiritual, y en realidad nunca me fundamenté en nadie, ni quise ser como el Papa Negro, ni después como alguna de sus sucesoras que fueron sus hijas, ni no, nada en absoluto. Hay que tomar en cuenta que muchas veces este tipo de información que tenemos o que nos llega en esta vida es producto también de las vidas pasadas, ¿no? Entonces, puede ser también por ese lado. Chéverazo, muchas gracias, Mayari. Javier, tal vez algún artista en cualquier estilo, digamos, del arte mismo que haya sido de influencia para ti durante este camino que has recorrido. Pues bueno, yo he tenido varios artistas dentro de todos los ramas del arte a lo largo de mi vida. No te podré decir uno específico que haya marcado porque han sido un sinnúmero. Sin embargo, entre los más importantes, por ejemplo, en el ámbito de la pintura, yo recuerdo que en un viaje que hice a Tabacundo, hay una iglesia donde reposa el cuadro del infierno, que es similar al que hay aquí en Quito. Entonces, a mí me impactó bastante esta imagen porque me parecía sumamente bella. La forma como se representaba al diablo, que era básicamente un perro que tenía 3 cabezas de niños. Entonces, esa manera de representarle al diablo me llamó full la atención. Después, posteriormente, ya llegué a apreciar también el cuadro del infierno de aquí de Quito. También he tenido... de la compañía, ¿verdad? Exacto, ajá. Ya, bacán. Entonces ahí yo me he quedado horas contemplándole todos los detalles que hay, viendo qué nomás hay, porque me parece muy interesante esa cuestión gráfica de cómo la gente puede plasmar y tratar de infundir miedo en otras personas. Eso me parece muy, muy agradable a mi modo de ver. En cuanto a artistas también un poco más internacionales y clásicos, por así decirlos, obviamente Caravaggio, también Boudreau, que son artistas que mediante la combinación de los colores que tienen en sus cuadros logran transmitirte distintas sensaciones, ya sea de angustia, de miedo, y todas estas imágenes siempre me han llamado la atención, que también, por otro lado, abordan la cuestión del paganismo, de todos los asuntos de la carnalidad y de la corporalidad humana. Ahora, en el aspecto de la música, te podría decir prácticamente dos ejes fundamentales de mi influencia. En primer lugar, Mr. Doctor, que fue el creador del proyecto de Bildol. Él fue el primero, y posteriormente Ana Barney, de Sopor Eternos. Entonces, son dos, entre toda la música que yo escucho, son como que los dos pilares en los que yo opté por decidir y tomar cierta estética y orientar mi creación artística hacia el ámbito de lo oculto, de lo sobrenatural. Tremendas influencias. Y justamente sí, es algo que yo quería más que todo. Muchas gracias, Mayari, Javier, vacancísimo, buenas influencias, digo, Mayari, como tú dijiste, esto de las otras vidas que quizás son, la gente le entiende como sueños o déjà vus, pero son simplemente proyecciones de lo que ha pasado, y quizás como la historia es cíclica, te vuelve a pasar y tienes que cachar, tienes que ver más allá como dice, más allá de la pantallita que se te presenta de los ojos, sino ver el macro de la situación. Yo pienso eso, que es una obligación de nosotros como humanos. Y como también me he dado cuenta muchísimas veces, el desconocimiento infunde temor. El no conocer algo te crea una idea, te crea un prejuicio y te crea hasta cierto punto, una mala concepción de las cosas, en lo que tú creas un mal criterio y criticas y no entiendes, y como no entiendes, juzgas. Entonces yo quizás desde ese punto, ya viendo que ustedes han tenido este bagaje mismo de prepararse mentalmente, de tener este conocimiento del oculto, de poder entender esto, también no sé si es que han sido
o han sufrido esta categorización de la gente que no cacha, como digamos un pequeño temor o estos estigmas que la gente tiene sobre la manera en que uno se viste, uno piensa, uno hasta interpreta o crea arte. Entonces, Mayari, no sé si han tenido como rechazo quizás de cierto grupo de personas que no comprendan a la profesión por eso mismo, por el desconocimiento que tienen, que crea esa ignorancia y esos prejuicios tontos que la gente tenemos, que es parte igual Por de nuestra supuesto, condición humana, ¿no? se teme lo que se desconoce, de plano. Eso es lo que decir. Y hay un sinnúmero de personas que sencillamente les importa un pito conocer. Entonces prefieren quedarse en su burbuja de desconocimiento, juzgando al resto, acusando al resto, condenando al resto. Y claro, por supuesto, yo he sufrido todo el tiempo ese mal. Cuando salió el disco de Decapitados, Maleus Maleficarum, deben haber visto la portada de ese disco. Hace referencia a Hécate, que es una diosa pagana del inframundo. Y si ustedes se fijan en el afiche, en la parte de atrás, está el dios Pan, porque en la Biblia se tomó la imagen del dios Pan para decir que él era Lucifer. El dios Pan era un fauno, ¿no? Que cuando él aparecía, se cuenta, pues cuenta la leyenda, que el dios Pan llegaba y empezaba a caminar por los bosques y los jardines y todo. Y todos los rebaños de ovejas, con su presencia, porque era un fauno, y lógicamente se asustaban. Te estoy hablando de un ser del tamaño de una persona, mitad cuerpo humano, mitad cuerpo de cabra, se asustaban. Y de allí viene la palabra pánico. Desde este hecho con el dios Pan. Entonces, muchas de las personas que vieron esa portada por primera vez, que tenía el dios Pan detrás, tenía el árbol de la vida y de la muerte detrás, como lo dice nuestro gran poeta Medardo Ángel Silva, modernista, decapitado. Ecuatoriano. Como el título de su libro, El árbol del bien y del mal. Y la imagen de Hécate enfrente, con el principio de la Trinidad femenina. Fue motivo de muchísima condena. Y cuando este disco empezó a venderse, mucha gente tomaba el disco y me decían de una forma un tanto grosera. Me decían, mira el disco. O sea que eres una wicca, ¿no? Ah, no. Y te diré, pues, yo con ese tipo de personas prefiero no dar ningún punto de vista ni nada, sencillamente pasar. Porque ahí sí, como dice Anton Sandor Lavey, a estas personas pues que están en una vibración mental baja, solamente el hecho de que tú las mires iluminaría su corazón. Entonces, ni siquiera les daría esa mirada.
Es que, claro, como tienes toda la razón, juzgan sin saber y utilizan términos que quizás son Claro, yo no totalmente... puedo abrirme con una persona X y hablarle acerca de mi espiritualidad, mis puntos de vista, ¿no? No serviría tampoco de nada decirle que yo no daño a nadie, Ujú. que tengo un respeto primordial, fundamental por la vida, que soy animalista, etcétera, un sinnúmero de cosas, ¿entiendes? Sí, No me entenderían. Y tampoco quiero justificarme ni ninguna cuestión al respecto, no me interesa. La gente puede pensar en base a la basura mental que tiene, juzga. Entonces, algo sin relevancia a la verdad. sí, yo creo que eso, como tú decías, es basura mental el mismo hecho. Y Así muchos es, tenemos, creo que es parte mismo de nuestra condición humana, a así veces es. el hablar sin pensar. Eso yo creo que sí. Javier, quizás, muchísimas gracias, Mayari. Javier, tú quizás has tenido digamos, no como como prejuicio por parte de personas que no tienen el entendimiento, digamos, de este tipo de cosas, de esa simbología, de lo que para ti representa ser tú mismo. No sé si te ha pasado eso, quizás ha sido una de las Mm, experiencias malas hasta cierto punto, por así decirlo. bueno, claro, siempre nosotros como seres humanos siempre estamos acostumbrados a fijarnos en el otro y establecer un juicio de valor. Ujú. Entonces, sea de mi parte o hacia otra persona o de otra persona hacia como yo luzco, siempre va a existir eso y es algo que no se puede evitar porque forma parte de la propia naturaleza humana. Eh, por suerte, no he tenido que enfrentarme a acusaciones o a críticas, qué sé yo, un poco más directas, porque incluso se ha visto caso de que llega a lo físico, de que llega a la agresión física, a la agresión verbal. Entonces, al menos yo no he tenido que enfrentarme a eso, pero yo sí he sido parte, como creo que toda la mayoría de personas que están dentro del ámbito metalero, de las miradas inquisitivas de cierto tipo de personas, de que te murmuran, de que dice cómo se atreve a estar así, a estar pintado en la calle. Entonces, es algo que en lo personal me parece bastante gracioso, porque yo no me tomo a mal esto, sino que a mí simplemente me resbala, me da igual. Y es una forma de actitud que tú tienes hacia el mundo porque en realidad no te interesa tampoco saber Exacto. el criterio y la opinión de estas personas, porque eso no afecta en nada lo que tú haces con tu vida. Y ya aprovechando también esa situación, también te puedo comentar que en el campo de las artes sí se ve incluso este prejuicio, a pesar de que uno pensaría de que en las artes El el arte es libre. criterio es un poco más libre. Ajá, no es Ujú. así. En el arte también existe esta doble vara de medir, de que si es que vas acorde a cierto lineamiento, te facilitan los proyectos, caso contrario, no. Entonces, es tal cual como sucede en la sociedad Es común y igual que corriente los en el consejos campo de las artes. editoriales. Exacto. Ajá. Entonces, ahí, ¿qué se Tal hace uno? cual. Crear su propio proyecto y difundirlo. Entonces, para no estar dependiendo de los juicios de valor de otras personas. Eso yo te decía porque, verás, Sí. una ocasión a mí me pasó que una monja o una hermana, si no quieren así decirlo, me insultó en el metro. Entonces era como que yo estaba sentado esperando para irme a un concierto en Rata Blanca, Tuntaki, y me dice, y se nos acerca, y esta señora nos dice, maricones, y así quieren conseguir mujer. Entonces yo me quedé como, o sea, claro, yo, focazo, o sea, obviamente, y me pongo como tú decías, yo este prejuicio, porque si es que, digamos, yo respondía, yo hubiera sido el malo de la Por historia. supuesto, eras el malo de Exacto, la película. obviamente eras. Entonces, y digamos, una persona que profetiza es un amor incondicional hacia los seres humanos, hacia el mundo y todo, quizás está desvinculada hasta cierto punto de lo que es, y quizás lo oculto, en este caso, lo poco que se ha podido saber, lo poco que se ha podido escuchar, lo poco que, como ustedes tienen ya un bagaje muchísimo más amplio, quizás esta concepción, digamos, un poquito más em, pensada en no responder esas cosas, soluciona y demuestra, como decías tú, que el temor genera miedo. Entonces, y eso es como yo les decía justamente por esto, para acotar este punto de que, o sea, si es un rechazo y quizás
los argumentos no sean necesarios, como tú dijiste, Mayari. Quizás el explicar a personas que no van a cachar es de gana, es gastar tiempo, inteligencia, saliva y hasta esfuerzo físico de Sí, neuronas que hacen que se muevan tus dedos y de gana. O sea, te cansas, ¿no? Como hablar se con la dice pared. Y sabes que es también es preferible, claro. penoso, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, en mi vida sí me ha pasado que se han acercado personas, pero ha podido más su prejuicio. A pesar de que yo he sido una persona, pero íntegra en muchos aspectos de mi vida. Uh-huh. Y realmente es penoso, es lamentable, pero si en este espacio de tiempo tuvimos que atravesar justamente esta condena, debe ser también porque es para un fortalecimiento interior, es para tener más fuerza y es para continuar, ¿no? Así es, pero tal vez algunas personas no lo ven de esa manera. Claro, para nosotros, yo también he vivido muchísimas veces, tal vez discriminaciones, simplemente en el simplemente hecho de que ya te quedan viendo de una manera como que fueses un extraño solo por vestir el cabello largo o vestir de negro. Simplemente ahí, bueno, sí, en mi caso sí me ha dado fuerzas como que pero ha habido para otras personas no, que en cambio viven de la superficial y tal vez llegan a cortarse el cabello por los prejuicios que tienen las personas. Yo creo que se Y Javi, ciegan por a esos ejemplo, no me prejuicios. dejará mentir al respecto, porque Javi es un gran artista plástico, un excelente pintor. El negro, el color negro, es la mezcla de todos los colores. ¿Sí o no, Javi? Exacto. ¿Ves? Uh-huh. Partiendo desde ahí, está O dicho sea, todo. eso, Y eso ajá, mismo es lo que yo les quería yo preguntar, porque ustedes, más allá de embriagarse de conocimiento, de estudiar todo esto, ustedes también lo representan y en diferentes artes. Javier lo representa en el arte gráfico, tú lo representas en el arte literario. ¿Cómo ustedes representan esto? ¿Cómo hacen ustedes para no solo quedarse con lo que el conocimiento, sino también representarlo y para que también las personas como nosotros y como todo el mundo pueda también absorber ese conocimiento por medio de las diferentes artes que ustedes, es el mismo ejemplo, el tuyo literario y el tuyo en artes gráficas? Coméntanos, Mayar y Javier. Justamente a través de mi obra. Uh-huh. Una persona que haya leído mis 12 libros recién podrá darse cuenta de qué pienso, de cómo siento, de cuáles son mis anhelos y de la calidad de ser humano que soy. De lo contrario, lo demás es un fantasma. uh-huh. Entonces, a muchas personas yo les he dicho, si tú no me has leído, o sea, no me digas nada mejor. O sea, ve a leer y después de que me leas, vas a saber quién soy yo. Así Qué bien. es verdad. Buena respuesta. Claro. Javier. Sí, bueno, por mi parte, como se sabe, las distintas ramas del arte tienen distintas formas de leerse. Por ejemplo, en la literatura es a través de las metáforas de las figuras empleadas. En el caso de las artes plásticas es un tanto distinto, ya que al apreciar la imagen representada, ya sea de manera bidimensional o tridimensional, ya depende más de tu propia concepción como tal, como tú te confrontes a la obra y como tú la interpretes. En mi caso muy particular, yo sí trato de plasmar parte de mi interior en mi obra,
por eso yo me he decantado por hacerlo figurativo, por hacerlo un poco surrealista, abordando también temáticas simbólicas, porque personalmente no me agrada lo abstracto y es algo que para mí no me complacería ejecutarlo, y tampoco creo yo que los espectadores que puedan ver una obra abstracta realizada por mí entenderían lo que en realidad quisiera decir. Entonces, en el caso muy personal, ¿no? Y pues bueno, para toda la obra que yo hago, tanto dentro del campo del dibujo, de la escultura, del grabado, siempre trato de plasmar una parte de mi mundo interior que he ido desarrollando, y el cual se alimenta de muchas cosas del mundo real. Entonces es algo que en lo personal intento transmitir. Qué increíble lo que es todo este mundo. Yo creo que las personas que realmente tenemos la pasión por el rock, nos hemos adentrado de una u otra manera un poco en lo que es esto, tal vez no con la expertise que ustedes tienen, pero yo recuerdo mucho cuando escuchaba tal vez alguna canción de rock y yo decía, wow, ¿de dónde viene esto? Y descubría que venían de libros, cuando veía yo la portada de Animals de Pink Floyd, después descubrí que venía de el libro de George Orwell, y es magnífico, Animal Farm. Entonces, y asimismo es una gama de lo que el rock también me ha hecho indagar en lo que es esta cultura. Y yo tengo antes de, bueno, estamos llegando un poco a las partes del programa culmine, pero sin antes yo quisiera saber ustedes en estos momentos, que para que la gente también se entere, ¿qué están haciendo o qué se encuentran realizando, qué proyectos, qué trabajo están realizando en estas artes, toda esta ciencia? Claro que sí, con respecto a la cuestión literaria, en el mes de diciembre de 2020 publiqué mi 12º libro titulado Inframundo. Todavía no he realizado un lanzamiento formal de la obra, pero en estos próximos meses, claro que sí, recorreré varias ciudades haciendo el lanzamiento de este libro. Y también después del CD Nostalgia, que fue grabado también en 2020, dentro de los proyectos musicales se viene el siguiente trabajo discográfico, y que sería el 9º dentro de esta carrera de aguante y resistencia en el metal. Yeah. Y también pues de nuestros próximos trabajos de audiovisuales, y por allí hay algunas sorpresitas más que a su tiempo serán develadas. Sabes, igual desde ahorita, y desearte que todo salga muy bacán, que todo salga muy bien. Muchas Buenazo, gracias. Mayar. Javier, ¿alguna novedad que tú tengas para presentarnos ahora? Las personas que nos siguen escuchando, que ojalá se queden hasta el final. Claro. Bueno, a ver, en el campo personal de mi obra, yo constantemente subo creaciones a mis distintas redes, y la próxima a subir será la que estará participando en el salón de Riobamba a finales de abril. Entonces ahí enviaré un dibujo. Eso en cuanto a mi obra plástica personal, en el campo de la revista de necrofilia, y para el 10 de abril se hará el lanzamiento del 3er número. Entonces igual quedan todos cordialmente invitados para este lanzamiento, y tendremos igual muchas sorpresas en el campo de la fotografía, de las artes plásticas, de la literatura, de la poesía en general. Y bueno, también en el campo musical, como formo parte de Decapitados junto con Mayerim, entonces también para agradecer la oportunidad e invitarles también a nuestros siguientes trabajos que serán plasmados muy pronto. ¿Sabes? Estaremos de ley atentos y pilas para colitar también entre nosotros, que esa es la idea de este podcast, de poder llegar a crear, digamos, una colita entre todas las personas que hacemos esto, que disfrutamos de este género del rock, poder conversar, poder encontrar semanalmente una temática. Yo creo que hemos abordado quizás uno de los tabúes más grandes que tiene la humanidad, incluso de prácticas que van más allá de lo que ya estaba preestablecido, que fue impuesto hace muchos años. Hay conocimiento que es muchísimo anterior
y que eso no hay que negarse, no hay que simplemente oír un lado de la historia, sino ver la realidad que siempre está contada en dos partes, la parte del que gana, la parte del que pierde, pero siempre el hecho es lo que nosotros tenemos que basarnos, buscar, investigar y dar cuenta que ese es el verdadero camino para entender cómo son las cosas. Chévere, qué chévere, me ha gustado bastante este podcast, bien bacán, este Sí, acercamiento a esta les temática. hemos dejado un pedacito, esto es un pedacito de todo lo que es, lo inmenso que es este mundo, así que para que las personas que están interesadas también pueden contactar a Mayar y a Javier, ellos tienen una grande trascendencia y una gran experiencia en lo que es esto y les pueden dar una mano si estás dudoso, porque la verdad que este tipo de temáticas... tú lees algo y ya te crees o ves a otra página y ya no sabes qué creer y eso, mejor siempre es tener una guía porque son temas delicados también, entonces siempre es bueno tener una guía, pero son temas que realmente valen la pena adentrarse Sí. en esta cultura, en este mundo también, la verdad que muy interesante, tardaríamos horas y horas hablando de cada temática, de cada cosa, de cada año, de la historia y bueno, simplemente también agradecerles de mi parte, que ya saben que también las puertas de Rock and Talk están abiertas para ustedes, para cualquier, ya sea cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, o ya sea toda una gama de experiencia y de trabajos que ustedes quieran realizarlo, pues las puertas están abiertas aquí de Rock and Talk y siempre pues para ustedes también. De mi parte quiero agradecerles y bueno, muchos éxitos también en todos sus proyectos. Yo también quiero agradecerles, muchachos, Brian, Rubén, porque para hacer un programa de este tipo se necesita mucha valentía y felicitarles por eso. Y también pues felicitar a Javier Imperator, que es ahora voz gutural y violinista de Decapitados. Darle la bienvenida y aquí vamos sobre la marcha. Felicitaciones. Javier. Sí, pues gracias muchachos, gracias Brian, gracias Rubén por esta invitación. Espero que esta charla sea el material que todos sus oyentes estaban esperando. Igual agradezco a todas las personas que se hayan conectado a este podcast y espero que siga de largo porque sí hacen falta bastantes espacios como este para poder establecer y estrechar lazos entre todas las personas que nos dedicamos, ya sea a una u otra rama del arte. Gracias Mayari por tus palabras, igual me siento honrado por formar parte de esta prestigiosa banda Decapitados y pues sin más que agregar, espero que nos visiten a todos en nuestras redes, nos sigan y cualquier cuestión que deseen consultarnos estamos dispuestos a atenderlos. Listo. Gracias nuevamente y pues ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Larga vida. Yeah, el heavy metal, el metal en general. El día en que nuestros héroes hicieron historia. La efeméride de hoy en Rock and Talk. En 1948 nace en Holanda el flautista y pianista Tich Van Leer, de la banda de rock progresivo Focus. En 1955 nace en Glasgow, Escocia, Angus Young, miembro fundador y guitarrista de la leyenda del rock AC/DC. En 1958 se publica el single Johnny B. Good del vocalista y guitarrista estadounidense Chuck Berry. En 1967, el guitarrista Jimi Hendrix en una presentación en Londres le prende fuego a su clásico modelo de guitarra Fender Stratocaster del 65. En 1980 se publica el álbum Animal Magnetism de la legendaria banda alemana Scorpions. En 2017 es publicado el séptimo álbum de la banda de metal progresivo Mastodon, llamado Emperor of Sand. En 2019 fallece el vocalista José Antonio Manzano, conocido por su trabajo con la banda de heavy metal Banzai.
Y bueno, nuevamente llegamos a la parte final de nuestro programa que este día, wow, qué interesante tema, la verdad que a mí me apasiona bastante, es un tema donde es muy interesante abarcar, teníamos que hacerlo ya en el culmine casi El de nuestra temporada, teníamos que abarcarlo porque siempre hay muchos tabús, hay muchos prejuicios, estereotipos que se tiene especialmente en esto de que el rock es satánico, de que el rock tiene esa parte oscura, y la verdad que sí, es oscuro el rock, es la verdad, vestimos de negro, pero eso no quiere decir que sea negativo, que sea malo, simplemente que a todas las personas se les invita a indagar un poco, a llenarse, enriquecerse de conocimientos, para que puedan hasta por lo menos decir, no, realmente no me gusta, realmente sí, voy a criticar a alguien, pero con conocimientos, ¿no? fundamentos. Decir, no, Ujú. con fundamentos, decir, no, está bien, yo leí esto y de esto se trata y a mí no me gusta y yo te critico por tal razón, pero no simplemente por los prejuicios y eso superficial que tienen las personas bastantes hacia el rock y a este género y a estas artes oscuras también. Así que bueno, sin más que aprendimos bastante, como siempre tuvimos invitados de honor, como les tenemos acostumbrados. Nos esperan muchas cosas más durante los próximos episodios y la próxima temporada, así que no se despeguen, sigan conectándose, ya saben que pueden a nosotros encontrarnos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Los lunes tenemos proyectos a todas las personas que tengan cualquier emprendimiento, ya lo saben, cualquier banda que están sacando un disco, estén sacando un single, simplemente tengan tal vez un proyecto, una idea, pues Rock and Roll Podcast es el lugar perfecto para que puedas tú abrirte espacio y bueno, hemos tenido podcast de todo tipo, Rubén, hemos tenido Sí. eh, un poco más eh, abstracto, otros hemos tenido más divertidos y la verdad que en todos hemos degustado también de lo que es toda esta cultura rock, qué interesante y bueno, ¿qué más Y les puedo grande, ¿no? decir? Que nada, que de mi parte, Brian Moya desde acá, desde Italia, el viejo continente, les mando un saludo diciendo que todo esto ya está a punto de acabar, todo este como sueño parece como pesadilla que estamos viviendo, pero bueno, ahí está, ahí estamos aquí con un poco de rock siempre y con Rock and Roll Podcast para robarles unas 2 horitas, 1 hora de su tiempo para que conozcan más del rock. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias, te dejo las palabras a ti, Rubén, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, mi brother. Qué bacán haber tenido este encuentro con quizás una temática un poco dispareja, si es que le quieres ver así, si es que tu entendimiento muy poco de este estilo te hace verlo, pero que no lo es. De hecho, es una parte muy, muy, muy importante dentro del género musical, por toda la leyenda que atraviesa, por todas las temáticas que se topan, por todo este cuestionamiento que ha habido históricamente, este espacio en el que el género de la gente que no está de acuerdo con lo que te imponen, con lo que está preestablecido, con lo que te quieren vender, con lo que te quieren, esto es el rock. Y quizás el mismo hecho, como decíamos, como llegamos a la conclusión en este podcast, de que el ocultismo sirve para eso mismo, para este cuestionamiento, esta libertad mismo del ser humano, esta libertad de pensamiento, que es lo que grandes filósofos, muchas grandes escrituras, muchas leyendas, muchos libros hablan, muchas personas buscan inconscientemente, que yo creo que es eso mismo tu identidad, el cuestionarte, el decir el por qué, sea lo que sea que se te presente en la vida. Yo creo que siempre, siempre hay que estar preguntándose si conviene o no, si es que funciona o no, si es que tu mente lo acepta o no, o tus principios te permiten hacer esto, tu pensamiento, tu criterio, todo lo que has formado. Asimismo, igual agradecer a The How Rock, tienda clásica, el rock clásico, está ubicada en el local 90 en el centro comercial Espiral, para que vayan, ahí están, van a encontrar todos los artículos rockeros que deseen, a la gente que le gusta este mismo, si quieren lo que sea, parches, camisetas, todo lo que tus bandas favoritas lo encuentras ahí. Igual agradecer a Nair Electronic, ubicados en América y La Gasca, un servicio de ingeniería electrónica donde tienes asesoramiento con personas de primer nivel, tienes corte láser, tienes un montón de oportunidades con profesionales que te van a guiar, que van a ayudar a que tu proyecto se realice, igual todo tipo de trabajos empresariales, todo esto ellos podrían realizarlo, ya que cuentan con un equipo de trabajo muy, muy, muy bueno y muy profesional. Y yo creo que ha sido una época bien, bien dura esta de la pandemia. Ha hecho que mucha gente cambie, mucha gente entienda cómo es el mundo, que tu percepción también cambie. Yo creo que de eso mismo tienes que ir de la mano con la liberación de la mente y del pensamiento y estar listo para un nuevo reto que se vendrá cuando pase todo esto.
Mientras tanto, vamos a tratar de estar aquí los miércoles hablando con la gente, a ver si es que acolita de alguna manera, cuando se puede, si es que hay chance. Y de ahí nada más, decirles muchas gracias a las personas que siguen conectadas, a las personas que escuchan, que nos siguen en nuestras redes sociales, aún así suene un discurso trilladazo, pero que escriban, que le den me gusta a la página, que compartan y todas esas cosas son las que acolitan. Así es lo que, no lo digo yo, así lo dicen las redes sociales, por eso digo es un discurso trilladazo, pero es lo que se hace. Parece que funciona. Bueno, vimos esto y como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias. Y comenten qué opinan del tema, comenten qué piensan de esto. Así que no se olviden de decir siempre lo que piensan. Muchas gracias y nos veremos la otra ocasión. Chao, gente. Muchas gracias por estar junto a nosotros una vez más. Te esperamos en un nuevo conversatorio en este Tu Podcast. Nos vemos la próxima con más historias y experiencias.